Fíjese que la Secretaría de Hacienda negó que se hayan observado incrementos desordenados en los precios de los combustibles en este inicio de año. Señaló también que como parte del proceso de transición en la apertura del mercado, durante el 2018 se continuarán amortiguando las variaciones en los costos internacionales, esto mediante el esquema de estímulos semanales al impuesto especial y productos y servicios que ha operado desde febrero del 2017. En el mismo sentido, Pemex informó que la fórmula que determina los precios de las gasolinas y diésel al mayoreo contempla mecanismos que reducen su volatilidad, por lo que no existe ningún fundamento para estimar un aumento brusco en dichos precios. Y para profundizar en este tema recibimos aquí en 21 Noticias a la doctora Aribel Contreras Suárez. Ella es coordinadora en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Aribel? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Al contrario, Ale, feliz año a todo el equipo de 21 Noticias y a todo el auditorio. Muchas gracias. Pues bueno, Amegas hizo una declaración que parecía, especulaba un gasolinazo para este inicio de año y por su parte Pemex también pues ya dio un comunicado. Platícanos. Es correcto, Ale. Desde el día de ayer estuvimos viendo las declaraciones de esta Asociación Mexicana de Empresarios en el ámbito de gasolina, que para ellos es un gasolinazo dado el incremento entre 40 y 50 centavos por litro tanto en lo que es la gasolina magna, la premium y el diésel. Y por otro lado, Pemex ha expresado que no es un gasolinazo, sino que esto responde a lo que es la ley de oferta y demanda en cuestión de estos combustibles. Entonces aquí lo importante es entender que tenemos como actores principales a la Amegas, a Pemex y a la Secretaría de Hacienda, que hoy en día ya no regula ni controla el precio de venta en las estaciones de servicio cuando nosotros vamos a cargar gasolina. Aribel, y un hecho también que es importante. Ayer decía yo que para entender hay que preguntar, hay que cuestionar, para analizar. Y sin embargo, uno de los factores que también hoy influyen para determinar el costo del precio del litro del combustible es el precio del dólar. Es decir, ahora no solamente dependemos de esa oferta y la demanda, sino que también el dólar es una variable. Sin duda alguna, Eduardo. ¿Y por qué es importante y atinado que lo menciones? Porque el dólar... Finalmente hemos visto que las últimas 2 semanas el peso mexicano se ha depreciado frente al dólar. ¿Y esto qué es lo que sucede? Que como nosotros importamos la gasolina ya refinada en Estados Unidos, no es lo mismo nada más que lo produzcamos y lo exportemos, sino al estar importando este combustible nos sale más caro cada vez que el precio del dólar se está incrementando en los mercados financieros. De ahí que esta situación va ligada todo el tiempo a raíz del 30 de noviembre del 2017 a la fecha, y así continuará, porque nosotros somos una economía de mercado y estaremos fijados a lo que esté sucediendo en el ámbito del tipo de cambio. Oye, Aribel, y para entender pues, cómo es que se fijan estos precios, hay que saber desde dónde venimos. Esto no es algo nuevo, es decir, no será a partir del 2018 cuando comenzarán a incrementarse los precios. Los precios se han estado ajustando desde el año pasado. Es correcto, Ale, y qué bueno que lo preguntas, porque es importante entender el contexto histórico en el que nos encontramos actualmente. México vive una reforma energética, nosotros la pedíamos a gritos, es decir, de una economía cerrada dimos un giro hacia una economía abierta. Cuando se da esta reforma energética que permite la inversión extranjera o bien inversión de particulares en el sector de la industria de la gasolina, ¿esto qué va a dar como consecuencia? Que entonces el Estado, al ya no poder controlar el precio de la gasolina, se va a permitir que el precio se establezca a través de lo que es la oferta y la demanda en el mercado. Es decir, vamos hoy a una gasolinera a las 7 de la mañana y nos va a costar a cierto precio el litro. Podemos ir a otra, en otra delegación, en otra entidad federativa y el costo es diferente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esto es el resultado de la reforma energética que veníamos viviendo. Y por el otro lado, Ale, la Ley de Ingresos de la Federación, que se aprobó el 15 de noviembre del 2016, autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a generar toda una gran cantidad de recaudación de impuestos a través del IEPS, que es el impuesto especial para la producción de servicios en el ámbito de alcohol, cerveza,
Justo los tabaco y gasolineros gasolina. mencionaban esto, ¿no? Que debido al IEPS, pues era que ellos anunciaban este gasolinazo, ¿no? Este incremento en los precios, pero no es el único rubro que se toma en cuenta para definir el precio de un combustible. Es correcto, porque además hay que agregarle los costos logísticos, como ya Eduardo nos mencionaba, el tipo de cambio, pues esto genera un incremento en la cuestión logística para poder traer importada la gasolina, que es a través de ductos o bien a través de ferrocarril, y ya después se distribuye en pipas a todos los puntos de venta que estamos viendo cuando nosotros como consumidores vamos a cargar gasolina. Aribel, rápidamente y por último, recomendaciones, porque se liberó el precio al final del camino. Hoy ya nadie regula, hoy ya no hay un control. Prácticamente hoy quedamos a merced de los empresarios gasolineros. Veíamos ya en algunas zonas del país la entrada de grandes corporativos internacionales. ¿Qué tendremos que hacer ahora los consumidores de combustible para checar los precios? Es decir, ¿qué nos recomiendas? Muy bien, pues mira, la Comisión Reguladora de Energía creó una aplicación en el celular que se llama Gaso App. Entonces nosotros como consumidores podemos estar checando en tiempo real los costos de cada combustible por litro en tiempo real, qué servicio generamos, qué recibimos, y de esa manera vamos monitoreando cómo va subiendo o bajando el costo. Otra recomendación para los consumidores es pues que utilicemos más el transporte público, que compartamos más el vehículo, que utilicemos menos nuestro automóvil, si esto es posible. Para los empresarios, algo importante es que cuando estén mandando sus cotizaciones en sus exportaciones, por ejemplo, pues que sí consideren que el incremento del combustible incrementará sus costos igualmente en cuestión de producción. ¿O será una variable importante para Sin determinar duda, el precio? exactamente, y a nivel de gobierno, pues hay que estar siempre monitoreando lo que la Organización de Productores y Exportadores del Petróleo, la OPEP, con sede en Austria, pues se venga generando en cuanto estabilice los precios del barril del petróleo, que se estará moviendo en este año aproximadamente entre 60 y 65 dólares el barril. Eso básicamente serían las recomendaciones para los que nos ven en este programa de televisión para lo largo de todo el año 2018, porque este factor será algo que continuamente estaremos observando, no nada más ayer ni hoy. Es correcto, a lo largo de todo el año lo estaremos viendo, así que pues aquí lo importante es que podamos prevenir, que sepamos cuál es en realidad el fenómeno que está sucediendo y que no se politice esta situación. Estar informados. Sí, estar informados, como ya lo decías, una herramienta importante está Gasop, que permite que los usuarios puedan verificar en tiempo real las gasolinerías o los centros de servicio que se encuentran cercanos. Aribel, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Eduardo, un gusto, Ale, un gusto acompañarlos. Feliz año a todos. Feliz año. Y esperemos que no haya más sorpresas en el